Episodio número 3161. Saludos y bendiciones, esto es Estudio Sistemático de la Biblia por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando hoy este miércoles 2 de julio, el nacimiento de Moisés. Avanzando en el marco de esta lección número 1, opresión, el trasfondo y el nacimiento de Moisés, con el texto a memorizar de Éxodo capítulo 2, versículos 23 al 25. Los israelitas, gimiendo a causa de la servidumbre, clamaron, y su clamor subió hasta Dios con motivo de su servidumbre. Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los israelitas y reconoció su condición. Éxodo capítulo 2, versículos 23 al 25. Durante esta semana hemos estado abordando diversos temas. Lo primero que hicimos fue la introducción al trimestre y la parte correspondiente del sábado. Luego estuvimos viendo la parte del domingo 29 de junio, el pueblo de Dios en Egipto. Luego la parte del lunes 30, el trasfondo histórico. Y ayer martes estuvimos viendo las parteras de las hebreas. Y de paso, hay un comentario pendiente del doctor y pastor Franklin Martí, quien para hoy va a complementar esa parte que estuvimos viendo en el día de ayer y de esa manera seguir expandiendo todo el concepto que estamos desarrollando durante esta semana. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio, audios de bendición como Omar Medina, así como el contacto de su servidor. Recuerden que nos pueden escribir a través de esos contactos, dar un testimonio, algo que ustedes quieran compartir, alguna pregunta también, o simplemente reportar su sintonía sin importar de dónde nos escuche. Es muy bueno saber y de esa manera retroalimentarnos de todo lo que está aconteciendo y cómo ustedes reciben estos audios que se producen cada día. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de escuchar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos a expandir el concepto que tenemos acerca de tu carácter y de todo esto relacionado con cómo tú liberas a tu pueblo y cómo preparas cada instante, cada minuto, lo que es el devenir de tu pueblo, cómo tú haces que el futuro nuestro sea un futuro promisorio. Bendícenos y dirígenos cada día más junto a nuestra familia, amigos, familiares, en fin, todo el que nos rodea. Favores que te pedimos y te agradecemos junto con el perdón de nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El nacimiento de Moisés. Y antes de entrar en materia en cuanto a este concepto que vamos a estar desarrollando en el día de hoy, escuchemos el poderoso comentario teológico del doctor y pastor Franklin Martí, quien para hoy nos va a hablar acerca del sarcasmo bíblico. Bienvenido, pastor y profesor. Cuando Éxodo capítulo 1, versículo 15 está mencionando el nombre de las parteras como Cifra y Fúa, está haciendo una especie de sarcasmo. Mientras estas mujeres que no tienen poder, no tienen armamento, no tienen ninguna imagen o construcción de ellas por ningún lado, se menciona sus nombres, mientras que el del faraón no es mencionado, es ignorado en la Biblia, lo que implica que aquí hay una especie de sarcasmo bien marcado.
es que a Dios no le interesa el poder de la persona, no le interesa la posición de la persona, ni tampoco su riqueza, ni todas las imágenes que tengan y las construcciones que pueda tener en todas partes. A Dios lo que le importa es que la persona le adore a Él, le reverencia a Él, que le tema. El faraón no temía a Dios. Su nombre, por esto, no es mencionado en ningún lugar. Estas dos parteras temían a Dios y sus nombres son mencionados. Como nos dice Génesis capítulo 11, versículo 4. Aquellos que vinieron después que Noé salió del arca, es decir, todos los descendientes de Noé, de su familia, de sus hijos y sus mujeres, cuando ellos se multiplicaron, dijeron, hagámonos un nombre. Ellos decidieron hacer una torre bien alta y dijeron, hagámonos un nombre. Sin embargo, como ellos buscaban hacerse ese nombre por ellos mismos, Dios descendió. Y ustedes saben la historia según Génesis capítulo 11, donde vino la confusión de todas las lenguas. Más adelante, en ese mismo libro, en el próximo capítulo, Génesis capítulo 12, Dios llama a Abraham y le dice, engrandeceré tu nombre y serás bendición. El nombre en la Biblia tiene que ver con el carácter. Dios es quien da nombre, Dios es quien da fama, pero todo esto Él lo va a hacer cuando la persona le adore a Él, cuando la persona lo reconozca como el poderoso, como el protector, como el salvador, como el único al cual se debe dar gloria y honra. Gloria a Dios. Muchísimas gracias, doctor, por este tremendo comentario, sumamente interesante, demostrando, como usted bien dice, que el interés de Dios es resaltar a quienes le sirven y quienes le adoran. Mientras que el faraón tenía edificaciones y monumentos, en la Biblia no es reconocido ni siquiera su nombre. Poderosa conexión también del nombre y la fama como resultado de servir a Dios y no de algo que como seres humanos podamos conseguir. Pasó en la Torre de Babel y pasará hoy. Quienes obedezcamos a Dios tendremos un nombre y seremos reconocidos en el universo. El nacimiento de Moisés. A continuación se nos invita a leer Éxodo capítulo 2, versículos del 1 al 10, para responder a la pregunta, ¿qué papel desempeñaron la providencia y la protección de Dios en la historia del nacimiento de Moisés? Acompáñame a la lectura de la santa palabra de Dios y lo hacemos en Éxodo capítulo 2, versículos 1 al 10. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río, y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó
y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Ahí está lo que dice Éxodo capítulo 2, versículos 1 al 10. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿qué papel desempeñaron la providencia y la protección de Dios en la historia del nacimiento de Moisés? Aquí escribí: jugaron un papel crucial, porque tanto la madre que pudiera criar ese niño y por otro lado que tuviera acceso al palacio y los recursos del faraón son directamente una providencia divina, y más en el contexto histórico que sucedieron todas las cosas. Eso escribí yo. ¿Qué escribiste tú? Y es sumamente interesante la forma en que se da todo esto del nacimiento y la vida de Moisés, el cual desde que nació fue apartado por Dios. La protección de Dios estuvo con él al punto tal de que sucedieron todos estos portentos divinos. El trasfondo histórico del nacimiento y la vida de Moisés es apasionante, porque él vivió durante la época de la célebre 18ª dinastía egipcia. Uno de los reyes de esta dinastía, Tutmosis III, llamado el Napoleón de Egipto, es considerado uno de los faraones más famosos del antiguo Egipto. Aunque fue condenado a muerte al nacer, este Moisés nació como un hijo especial. En hebreo sería top, literalmente bueno. El término hebreo top describe algo más que la belleza externa, como lo dice en Éxodo capítulo 2 y el versículo 2, acerca de que este bebé era hermoso. Esa palabra que se utiliza ahí, que es top, repetimos, literalmente bueno, describe y se utiliza, por ejemplo, para describir la obra de Dios durante la semana de la creación, cuando declaró que todo era bueno y bueno en gran manera. O sea, es definitivamente no una coincidencia, sino una diosidencia, que se dijera que este nacimiento, que este niño, lo que iba a ser era bueno en gran manera. Como nueva creación, este niño bueno llegaría a ser en armonía con el plan de Dios, el adulto que libertaría a los hebreos de la esclavitud. ¿Quién habría imaginado cuando nació, especialmente en las circunstancias tan terribles, el futuro de este niño? Sin embargo, Dios cumpliría la promesa que hizo a Abraham, Isaac y Jacob de otorgar la tierra prometida a sus descendientes, para lo cual utilizaría este bebé top décadas más tarde. Es interesante todo esto que se menciona y que el autor recoge este énfasis en el hebreo, porque es Dios el que da toda dádiva y todo don perfecto. Este niño iba a ser de bendición para todo el pueblo y que iba a marcar la historia bíblica. De hecho, es el que escribe todo esto que estamos leyendo. O sea, Moisés es el autor del Pentateuco, el autor de uno de los salmos, el Salmo 90, el autor del libro de Job. O sea, qué cosa más impresionante la vida de este hombre, que Dios lo apartó precisamente para liberar a su pueblo y para ser de gran bendición para futuras generaciones. La princesa egipcia Hatshepsut adoptó a Moisés como hijo. El nombre dado a Moisés es de origen egipcio y significa hijo de o nacido de, como se refleja en los nombres Amosis, hijo de Ah, o Tutmosis, hijo de Tut. En hebreo, su nombre significa sacado, ya que fue milagrosamente salvado cuando fue sacado del río. A continuación, hay varias referencias a lo que fue la vida de Moisés, sacado del libro de Éxodo, capítulo 2, versículos 7 al 9, pero también del libro Historia de los Patriarcas y Profetas, dentro del capítulo 22, titulado Moisés precisamente. Hay varias
referencias que se mencionan, repito, dentro de Éxodo capítulo 2 del 7 al 9, pero también del libro Historia de los Patriarcas y Profetas, dentro del capítulo 22, Moisés. Es poco lo que sabemos acerca de sus primeros años de vida. Tras ser salvado milagrosamente y adoptado por Hatshepsut, Moisés vivió sus primeros 12 años con su familia original y recibió la mejor educación egipcia con el fin de prepararlo para ser el próximo faraón de Egipto. Gran parte de esa educación resultó inútil e incluso contraria a lo que realmente importaba, el conocimiento de Dios y de su verdad. Increíble todo esto que estamos viendo acerca de cómo este hombre, este niño originalmente, es criado 12 años por su familia, por su madre, y luego de ahí en adelante educado en las cortes de Egipto. Aunque como bien se señala, era inútil lo que iba a aprender, pero es sumamente interesante el hecho de cómo se forma este hombre de Dios. Se hace entonces la pregunta final: ¿cuánto de lo que estás aprendiendo es, en última instancia, inútil para lo que realmente importa? Como es una pregunta personal, yo voy a decir, en mi caso, ¿verdad?, la respuesta. En mi caso está las diferentes ideas y corrientes que van en contra de la Biblia. Por ejemplo, la perfección humana, la teología de los santos de la última generación, lo que dicen las teorías de conspiración, la alta crítica, los filósofos de la sospecha con la famosa desmitologización, entre otras cosas. Nada de esto es relevante para la salvación, y lo que realmente importa es que Jesús pagó la deuda de mi pecado, y agarrado de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué aprendimos en el día de hoy? Bueno, hemos aprendido bastantes cosas. Número 1, el asunto que mencionó el doctor y pastor Franklin Martí acerca de las parteras de las hebreas, cómo ellas sí fueron reconocidas, mientras que Faraón en ningún momento. Es un sarcasmo bíblico, pero también aprendimos que el nacimiento de Moisés hubo una intervención divina. Fue un milagro que este niño se salvara, pero también que fuera criado por su madre y luego en las cortes de Egipto, aunque no importaba tanto lo que aprendió en Egipto, pero qué bueno que él sí pudo aprender en sus primeros años, lo que le ayudó para luego llegar a ser un hombre de Dios y cumplir esa parte que se mencionaba en el hebreo, top, bueno, que su nacimiento, su vida y todo lo que él iba a ser bueno en gran manera. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos porque solamente tú puedes hacer los milagros y portentos que en tu palabra se describen. Ayúdanos a no enfocarnos en lo que no importa, en las cosas que el mundo quizás quiere estar socavando y tratando de destruir nuestra fe. Ayúdanos a enfocarnos en lo que realmente es de valor eterno, y aunque aprendamos ciencias de la vida y aunque seamos influenciados o tratados de ser influenciados por alguna teoría o por alguna cosa que el mundo sea el que la haya inventado, ayúdanos a estar confiados en tu palabra, a que no dejemos que seamos llevados por cualquier viento de doctrina, sino que vivamos un así dice Jehová, que eso también se refleje en una bendición directa para nuestra familia, que ellos puedan tener la firmeza que estamos teniendo nosotros, oh Dios,
y que seamos un testimonio vivo de lo que sí se puede hacer en tu nombre. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere para mañana jueves 3 de julio un cambio de planes. Esto se va poniendo más profundo en lo que tiene que ver con la lección número 1, opresión, el trasfondo y el nacimiento de Moisés, con el texto a memorizar de Éxodo capítulo 2, versículos 23 al 25. Éxodo capítulo 2, versículo 23 al 25. Los israelitas, gimiendo a causa de la servidumbre, clamaron, y su clamor subió hasta Dios, con motivo de su servidumbre. Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los israelitas y reconoció su condición. Éxodo capítulo 2, versículos 23 al 25. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio Audios de Bendición con Omar Medina. Lo pueden hacer vía WhatsApp al +1 484 838 8989. Una vez más, +1 484 838 8989. También se pueden comunicar con su servidor al +1 484 599 2831. Repetimos, +1 484 599 2831. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.